Bien, mis queridos amigos, estamos nuevamente con ustedes para continuar con estos programas. La Iglesia ha contemplado toda esta semana, en estos días, la negación de sí mismo, la toma de la cruz. Yo hice una reflexión y estaba yo muy preocupado porque hay temas del Evangelio que ahora no se tocan. Juan Pablo II decía que predicar el Evangelio en una forma parcial y omitir unos temas del Evangelio es convertirse en una secta. Y de hecho, muchos predicadores católicos, evangélicos, obispos, sacerdotes, laicos, se han convertido en una secta. Nosotros, los miembros de la Renovación Carismática, donde hemos encontrado a Jesús, donde hemos encontrado el amor, donde hemos encontrado el amor del Padre, donde nos hemos sanado. Yo me sané de 3 paquetes de cigarrillos, de tranquilizantes, del whisky, de muchas cosas. Pero cuando entré a la Renovación, oí una predicación permanente sobre el amor de Dios, sobre el amor de Dios, sobre los milagros, sobre los carismas, sobre los dones del Espíritu Santo, sobre una cantidad de cosas, pero nunca me senté a oír una predicación sobre la cruz de Cristo, sobre las bienaventuranzas, muy poco sobre la Virgen María, sobre el demonio, nada, ¿no? En la Renovación Carismática sí se habla del demonio, pero en los grupos corrientes de la Iglesia Católica es un tema que ya se omite. El tema del Adviento, cuando habla la Biblia de Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, sobre el fin de los días, el fin de los tiempos, cero. Lo toman desde el punto de vista espiritual y pues no se dan cuenta que esta semana hubo otro tifón en Corea, 2 volcanes en Indonesia, 9 terremotos mensuales, que en el año 50 había 2 terremotos en el semestre. Y los signos de los tiempos, tema que no se quiere tocar, ni se quiere abordar, ni se quiere entender. Por estos días recogí un documento del padre Fortea, con el cual yo dialogué hace 2 años en un restaurante y le toqué el tema del padre Gobi, el fin de los tiempos, y se me escurrió elegantemente el padre Fortea, y ahora él está abordando el tema y está viendo los signos de los tiempos y está diciendo que la crisis del mundo va evolucionando y nos vamos acostumbrando al mal y que Dios está a punto de decir basta ya, suspender la cosa. El padre Antonio Fortea, nosotros lo tenemos en internet y habla del fin de los tiempos. Parece escrito por un politólogo en una forma muy brillante, analiza las circunstancias de la rebelión en Europa, en los países árabes, de las crisis en Londres, en España, la crisis económica ya de 5 países europeos, y el padre Fortea ya se percató, ya se dio cuenta de eso. Es temas que no se quieren tratar. La Renovación Carismática hace 5 eventos en Bogotá cada mes, en distintos grupos muy queridos y muy simpáticos, y hace otros en Palmira, con mi amigo Caracas, y otros en Cali, otros en Manizales, con Beatriz, y va haciendo eventos, y todos los eventos es Jesús sana, Jesús libera, Jesús sana, Jesús libera, ven y te sanas y te liberas, y la uña y del pie, y sánate y libérate. ¿Y dónde está la predicación de la cruz de Cristo? ¿Dónde está eso de que Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga? ¿Se acuerda uno que el gran amor de los santos, el gran amor de los místicos, era la predicación de la cruz? En estos días que omitimos la fiesta de la exaltación de la cruz porque la reemplazamos por el Señor de los Milagros, y en mayo tenemos otra fiesta de la cruz, y que sin cruz no hay salvación, ¿no? Y sin obras, como decía el apóstol Santiago en estos días, tampoco hay salvación. Muéstrame tus obras, la fe sin obras es una fe muerta. Yo nunca he oído una predicación en un congreso carismático, perdónenme lo que les voy a decir, sobre las bienaventuranzas, el corazón del Evangelio, la guía para salvarse, para entrar al cielo. La guía para salvarse no es sanarse, la guía para salvarse no es liberarse. Es decir, la liberación es una obra de misericordia gigantesca, dice Monseñor Michelini en uno de sus libros que se llama Líbranos del maligno, que hoy le están negando a las personas la obra de misericordia más grande, que es desatarlos de la tiranía del demonio, de las enfermedades producidas por el demonio, de las opresiones, de los tormentos, de ese tipo de cosas que hablamos en el programa pasado. Por eso nosotros trajimos un libro que se llama Líbranos del maligno, del padre Ángel Peña, un agustino recoleto,
que hace exorcismos, que cree en el demonio, que tiene experiencia sobre el demonio, como el padre Gabriel Amort, como Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, cuyo exorcismo del Hare Krishna les conté, los exorcismos de un franciscano, de aquel que subía por las paredes y caía y todas esas cosas, las enfermedades producidas. Entonces llaman, por ejemplo, a algunos canales católicos y preguntan: padre, es que tengo un problema con mi hija que está mal y que a veces se enferma y a veces no enferma y que el médico no le encuentra nada. Hombre, después de descartar todo problema médico, pues hay que llevarla donde un exorcista, donde un grupo de liberación. El padre Ángel Peña, en el libro del Maligno, los signos de los tiempos, en el libro de las profecías del fin. Es un libro excelente, es un libro que que lleva 3 o 4 ediciones, ¿no? Creo que lo vamos a introducir en algunas librerías también, libro Profecías del Fin. Entonces, se omite en las predicaciones la cruz, el negarse a sí mismo, el morir, el vía crucis, el tener que participar del Gólgota, de la pasión de Cristo, el tener que llevar la vida de Job de alguna manera. Mire, cuando yo entré a la renovación, se levantó una noche una carismática porque yo lloraba por haber perdido tantas cosas que perdí, materiales. Y a uno, cuando llega a la renovación, es que le prometen prosperidad, victoria, éxito, todas esas cosas, cosas materiales, ¿no? Como si la eternidad fuera una cosa material y como si después de la muerte viéramos paraísos materiales. Nosotros vinimos aquí para vivir y morimos para vivir eternamente, pero usted escoge dónde. En Mateo 25 le dicen los 2 caminos. Uno: venid benditos de mi Padre al reino que les tenía preparado, porque tuve hambre y me diste de comer. Oíd, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y los ángeles. ¿Por qué no predican sobre eso? ¿Por qué cuando cogen el texto empiezan a negar al demonio y empiezan a negar al infierno? Pues si no hay infierno, pues no hay necesidad de leer el Evangelio, ni vivirlo, ni ir a misa, ni hacer nada. Porque es que entonces nacimos para la eternidad, para ser felices sin hacer nada. Entonces yo me acuerdo de aquel texto: Señor, ¿qué he de hacer para ganar la vida eterna? Le dice aquel joven al Señor. Y el Señor le da 7 mandamientos relacionados con el amor al prójimo. 7 mandamientos. Son todos relacionados con el amor del prójimo. O sea, hay que hacer algo para ganar la vida eterna. Y Jesús dice, es que la puerta es estrecha y es ancho el camino que lleva a la perdición. Pavimentamos la cruz, nos sentamos y cogimos la cruz y la volvimos una autopista de 14 carriles por donde no hay huecos, ni obstáculos, ni espinas, ni sufrimientos, ni dolores, ni nada. Y eso hacen los evangélicos y eso hacen muchos carismáticos católicos que se han convertido en una secta y se la pasan haciendo congresos permanentemente de sanación y liberación. Yo también hago congresos de sanación y liberación y yo también, el Señor también me dio el don de sanación a mí. Es un préstamo que Dios nos da. Pero nosotros que tenemos el ministerio más grande del mundo, el sacramento más poderoso, la Eucaristía, que no hay sino una sola Eucaristía desde la cruz hasta hoy, la actualización de la pasión de Jesucristo. Y en la misa, en la Eucaristía, nosotros decimos, haz de nosotros una ofrenda permanente, ofrenda, nos ofrecemos. Romanos 12:1, os exhorto, hermanos, a que ofrezcáis vuestros cuerpos como hostias vivas, tal será vuestro culto espiritual. Y a nosotros la ofrenda no la tenemos, es decir, ofrecer nuestros cuerpos como hostias vivas, es decir, unirnos a la pasión de Cristo, completo en mi cuerpo lo que falta de la pasión de Cristo por la iglesia. Entonces le dicen a uno, no, es que no falta nada de la pasión de Cristo. Es que Dios es eterno y Dios está inmerso en la historia, y se lo voy a explicar teológicamente. Jesucristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo de la iglesia, porque eso dice San Pablo, porque nosotros comulgamos. Jesucristo ya murió por nosotros, pagó por nosotros, sufrió por nosotros, el más cruel de todos los suplicios. Lo de la película de Mel Gibson no es nada, lo que dice Ana Catalina Emery es mucho más fuerte, lo del sufrimiento de Cristo. Y completo en mi cuerpo lo que falta de la pasión de Cristo por la iglesia. Hombre, hay santos que han pedido sufrimientos.
para poder ofrendarse, para ser víctimas, almas víctimas, como Santa Gema Galgani. Marta Robán duró 50 años sin comer, sin beber y sin dormir, paralítica y ciega, repitiendo la pasión de Jesús. Almas místicas, Teresa Neumann, Ángela de Foligno. Los grandes santos, el Padre Pío, ni un solo día de mi vida he dejado de sufrir. Hombre, el Padre Pío se ahorró el purgatorio, pero usted quiere aquí tener carro último modelo y casas y tener fortuna y meterse 20 o 40 años de purgatorio. Y dicen que la persona que más sufre en la tierra, sufre menos que el que menos sufre en el purgatorio. Es decir, el que menos sufre en el purgatorio sufre más que el que más sufre en la tierra. Con la esperanza de Dios, porque ya vio a Dios en el juicio particular de que nos habla en la carta a los Corintios, San Pablo, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Por qué no hablamos del juicio particular? ¿Por qué no hablamos del tribunal de Cristo? ¿Por qué las homilías ahora se restringen en casi todas partes a no hablar de esos temas? No hay que hablar de esos temas. Hablemos de la misericordia de Dios solamente. No. No, a Jeremías le decían, cuando le decía al pueblo de Israel, váyase para el destierro, porque usted faltó contra la alianza. Y váyanse al destierro, y a Jeremías le decían, no nos hables cosas malas, háblanos de cosas buenas. Mire, hábleme del amor de Dios, no me hable de cosas malas, y vive en adulterio, y vive borracho, y vive mintiendo, y vive acumulando dinero, mientras muchos se mueren de hambre. Tú de hambre me diste de comer, estuve en la cárcel y me fuiste a ver. Eso es lo más importante, mucho más importante que la sanación y la liberación. La sanación y la liberación son carismas, son regalos, son cosas que están en el catecismo, que están en la Biblia, y que Dios sana y que Dios libera, eso es verdad. Pero si no quiere sanar y si no quiere liberar y si quiere aumentar su cruz para que usted complete en su cuerpo lo que falta a la pasión de Cristo, porque el Cristo viviente en la historia es usted y soy yo, somos nosotros, Cristo que vive en la historia. Y entonces el mundo necesita una expiación, una reparación. Cristo lo hizo en la cruz. Y así como la misa es una sola misa que se actualiza todos los días en el mundo entero, nosotros somos parte de esa misa que se actualiza en el sacrificio del Calvario, y por eso nosotros tenemos que sufrir, y el sufrimiento es una bendición de Dios. Dios no inventó la muerte, ni inventó la enfermedad, ni inventó el sufrimiento. El libro de la sabiduría es muy claro. La muerte entró por causa de Satanás y por causa del pecado entró al hombre. Y como entró en el hombre la muerte por causa del pecado y por causa de Satanás, yo no quiero sufrir, a mí no me gusta sufrir. Yo tengo 13 cirugías y nada es muy agradable, y las enfermedades, ni los cálculos renales, ni nada. Y a pesar de eso, pues tengo que sufrir moralmente, tengo que sufrir psicológicamente, tengo que sufrir físicamente, y no podemos evadir la cruz. Pero si usted acepta la cruz, si usted recibe la cruz como una bendición, se le forma una bendición inmensa uniéndola a la pasión de Cristo y ofrendándose, ofreciéndose allá en la patena, en la hostia. Hombre, San Juan Bosco le echaba piedra a los zapatos, ¿para qué? Para sufrir. Y le dolía las muelas y no decía nada para poder sufrir. San Juan de la Cruz pedía sufrimiento y don Bosco mantenía una sonrisa permanente en sus labios, ofreciéndose por esos muchachos, y todos los milagros que hizo don Bosco. Don Bosco multiplicó las castañas en el bolsillo, multiplicó las hostias, es decir, el milagro de multiplicación de los panes y los peces lo repitió don Bosco muchas veces. Pero él sabía y con alegría vivía la pasión de Jesús de alguna manera, como Marta Robán, que dura 50 años sin comer y sin beber y sin dormir. Entonces a uno le dicen a la gente, dándole un Dios materialista del aquí, del ahora y para este mundo y no para el mundo futuro. La amistad con el mundo es enemistad con Dios, dice San Juan. La amistad con los bienes del mundo es enemistad con Dios. El apego a los bienes del mundo es enemistad con Dios. Que cada uno se conforme con 1 Timoteo 6, con la ropa que necesita, con el vestido, con la comida, con el techo que necesita, que cada uno se conforme. Entonces es una predicación sesgada, atrayendo a la gente
pero mintiéndole porque le están quitando muchos pedazos del Evangelio. Y dice en Gálatas 1, dice, si yo predico un ángel del cielo, yo mismo predico un evangelio distinto, que sea maldito, que sea anatema. Y ese anatema de Pablo le está cayendo a muchos. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Estamos sufriendo mucho. Hoy oí la noticia de 2 nuevos volcanes, de un nuevo tifón, de los vendavales de Colombia, las inundaciones, las sequías en cientos de municipios de Colombia. La gente está sufriendo mucho y sobre todo está sufriendo moralmente porque anda sin Dios. Se acabó el matrimonio, las mamás se fueron, los hijos están solos, se volvieron fue a la droga, se volvieron a un vacío espiritual, un vacío del alma, el individualismo tan atroz y tan aterrador del mundo de hoy, descrito por la Virgen de la Salette. Llegará un tiempo en que cada hombre querrá guiarse por sí mismo y ser superior a los demás. Ese yo me realizo, yo hago mi vida, yo también tengo derecho, y deja al marido, deja a la mujer, deja a los hijos, o se vuelve homosexual, o hace cualquier bestialidad contra Dios y contra la Biblia, y empieza a sufrir, porque está violando la naturaleza, la armonía, el equilibrio que Dios puso en las cosas, ¿no? Hay que ver que los hogares que están bien realizados de papá y mamá y los hijos, hombre, son felices y viven contentos. No necesitan comprar carros nuevos, y uno encuentra hogares campesinos y hogares pobres que ya quisieran los ricos tener eso, viendo las separaciones, los divorcios, y se vuelve un camino de sufrimiento, de drogas, de ultrajes, de depresiones, de angustias, de miedos, y eso es lo que el mundo de hoy está viviendo. Antes la gente se conformaba con el director espiritual y salía de todos sus problemas. Hoy ya casi no hay directores espirituales también porque están enfermos también, la mayoría. Entonces estamos en un mundo en crisis. Los muchachos llegan a los seminarios porque no han tenido afecto de papá y de mamá y terminan torciditos por ahí muchas veces. Entonces uno, en este mundo en crisis, la única solución es Cristo y la cruz de Cristo, y abrazar la cruz de Cristo. Como decía una amiga mía que se separó y que el marido la maltrató y la ultrajó y hizo muchas cosas, y el Señor la sanó. Y decía, estoy aquí abrazada a la cruz de Cristo, bramando, el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? Hombre, hay que mortificar la soberbia, mortificar la vanidad, el orgullo, el amor propio. Hay que mortificar la autojustificación, que es parte del orgullo, ¿no es cierto? El yo todo siempre tengo razón, siempre me justifico, siempre respondo. Hay que mortificar eso, eso se llama ascética, y eso lo da la cruz. Y muchas veces nosotros, como no somos capaces de esforzarnos, porque el reino sufre violencia y los violentos lo arrebatan, y tenemos que esforzarnos por mortificar eso. Y tenemos que esforzarnos por disminuir para que Dios crezca, como decía San Juan Bautista, y no aumentar todo el día y aumentar en bienes materiales y espirituales nada. ¿Sí? Porque nos conformamos con los carismas y no tenemos frutos. Lean el Evangelio de San Juan, el capítulo 15. Mi Padre quiere, para que sean mis discípulos, tienen que dar frutos. Y los frutos son los de Gálatas 5, ¿sí? El amor, ¿sí? El dominio de sí mismo, la piedad, la paz, todos esos frutos del Espíritu Santo, y los de Mateo 5. Si usted no produce frutos, no está en nada, hermano. Usted se puede sanar y usted se puede liberar y se puede ir al infierno. Eso es Mateo capítulo 7. Señor, expulsamos demonios. Señor, sanamos enfermos. Señor, profetizamos. Y le dice, no los conozco, apártense de mí, agentes de la iniquidad. Y el Mateo 7 está en el contexto de las bienaventuranzas. En el capítulo 1, bienaventurados los mansos, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los que sufren.
¿sí? Bienaventurados cuando hablen mal de vosotros. Nosotros buscamos todavía el asentimiento, el amor propio, que hay que mortificarlo porque es parte del orgullo, y que los psicólogos ahora nos envenenaron con eso, un poco, exaltándonos el amor propio, hablándonos de la autoimagen. No, hay que amarse a sí mismo, pero tanto me amo a mí mismo como amo a los demás. O tengo que amar tanto a los demás como me amo tanto a mí mismo. Usted es capaz de dar la vida por el otro, usted es capaz de meterse en los zapatos del otro, usted es capaz de anticiparse a las necesidades del otro, usted es capaz de pensar en cuáles son los problemas y las necesidades que tiene el chofer, el celador, el mendigo, el que pasa por la calle, e interesarse por eso como se interesa por sus propias cosas. Ese es el Evangelio, y eso es lo que Dios manda. Y por eso muchas veces nos mete hierro en el alma. El Señor nos mete una cruz dentro de nosotros para que nosotros podamos aprender a amar, aprender a morir a nosotros mismos para poder aprender a amar, porque no sabemos amar. Por eso Jesús nos habló de los signos de los tiempos y nos dijo es que la caridad de la mayoría se enfriará y el verdadero amor consiste en morir a sí mismo. Muchas veces no hay más sitio más peligroso que los lugares altos. El demonio subió a Jesús a un lugar alto para tentarlo. Entonces, si a uno lo suben a una gerencia, a una presidencia, a un episcopado, a un ministerio, a una gobernación, a un máster, a un doctorado, a una posición alta, es peligrosísimo el sitio. Eso, como se interesa por sus propias cosas, ese es el Evangelio. Y eso es lo que Dios manda. Y por eso muchas veces nos mete hierro en el alma. El Señor nos mete una cruz dentro de nosotros para que nosotros podamos aprender a amar, aprender a morir a nosotros mismos para poder aprender a amar, porque no sabemos amar. Por eso Jesús nos habló de los signos de los tiempos y nos dijo es que la caridad de la mayoría se enfriará y el verdadero amor consiste en morir a sí mismo. Muchas veces no hay más sitio más peligroso que los lugares altos. El demonio subió a Jesús a un lugar alto para tentarlo. Entonces, si a uno lo suben a una gerencia, a una presidencia, a un episcopado, a un ministerio, a una gobernación, a un máster, a un doctorado, a una posición alta, es peligrosísimo el sitio. Y ahí es donde está Satanás para tentarlo. Ahí está. Y lo tienta con el orgullo, y el orgullo hay que mortificarlo, y mortificar la vanidad, y mortificar ese ego tan fuerte que nos está aplastando a todos en esta sociedad perversa y pervertida y materialista. Hay un documento de Juan Pablo II maravilloso sobre el capitalismo, que no lo hubiera escrito ningún politólogo del mundo, sobre la perversidad del capitalismo, que dice que es más pernicioso o es tan pernicioso como el comunismo. A nosotros nos molesta Chávez y nos molesta los estados del Ecuador o de Argentina que se volvieron estados policivos y cada día aprietan más la libertad de la gente y cada día acosan más a la pobre gente que no está de acuerdo con ellos. Y eso es malísimo violar la libertad de los demás. Pero el capitalismo mata a la gente de hambre, de malos salarios, de esclavitudes diferentes. De manera que no tenemos amor, porque no tenemos amor. Hemos creado una sociedad con otra trampa que el demonio se inventó, que es la religiosidad. Ay, yo soy bueno, yo voy a misa el domingo, yo le rezo a la Virgen, a ver si de pronto me da alguna platica más. ¿Usted le ha orado mucho a la Virgen por su conversión? Por la conversión de su párroco, la de su familia, la del obispo. ¿Usted le ha orado a la Virgen por su propia conversión? Pídale, porque la eternidad, me decía una monja muy santa, la eternidad es por lo que tenemos que luchar, es lo más importante. Yo tenía aquí unos pequeños textos sobre la cruz de Cristo. El que no carga con su cruz no es digno de mí. El que no lleva su cruz no es digno de mí. ¿Usted es digno de Cristo? ¿Usted lleva su cruz o la evade? Sí, muchas veces vamos al hospital, muchas veces estamos enfermos, muchas veces tenemos que soportar a los demás, muchas veces hay muchas cruces y la peor cruz es usted mismo. Por eso el rey David dice, Señor, líbrame de mí mismo. La cruz es un instrumento de muerte, es una bendición de Dios. Cristo pagó por nosotros y Cristo nos enseñó que a través de la cruz podemos morir a nosotros mismos.
La aceptación de la cruz produce paz, paz. Si usted rechaza la cruz, le va a dar depresión, le va a dar angustia. Si usted se levanta todos los días y dice, Señor, ay, qué horror, me estoy quedando calvo, Señor, qué horror, me están saliendo arrugas, Señor, qué horror, me estoy volviendo vieja. Eso se vuelve un enemigo suyo y la cruz se le vuelve su enemigo. Y entonces le da depresión, le da úlcera, le da enfermedades del corazón, le da hipertensión, todas las cosas. Si usted se levanta y dice, gracias Señor por estas arrugas, gracias Señor por este pelo blanco, gracias Señor porque entre más viejo soy más sabio, gracias Señor porque me duelen los pies y puedo ofrecer eso por la conversión de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos. Gracias Señor porque uno de los dolores que tengo a tu pasión, Señor, y tú vas a tomarlos y vas a salvar mi familia. Eso sí, porque vinimos a salvarnos eternamente, no vinimos aquí a conseguir plata, a eso no vinimos. Cuando yo entré a Renovación, una señora muy linda de Medellín, que ya murió, que Dios la tenga en su gloria, Inesita, me dijo, el Señor lo va a despojar de todo. Uy, qué susto, qué susto. Y empezó a despojarme de todo. Me tenía cercado como con espinos, como dice el profeta Oseas, te cercaré con espinos y allí, en medio del desierto, te voy a hablar de amor, pero primero te voy a acercar con espinos. Y yo hacía negocios aquí, y pum, perdía, y hacía cosas aquí, y pum, perdía, y allí me hacía y me cercaban, y todo me salía mal. Estaba cercado por Dios. ¿Para qué? Para enseñarme a morir a mí mismo. Estaba metiendo hierro dentro de mi corazón y dentro de mi alma, ¿para qué? Para aprender a levantar el hierro de los demás, para aprender a levantar el hierro de los demás, porque era un perverso, egoísta, fatuo, vanidoso, abogado, banquero, javeriano, aunque les duele mucho a mis colegas javerianos que diga eso, pero nunca me enseñaron en la universidad lo que era el valor del servicio, de la humildad, de la caridad, nunca. Tal vez el ejemplo del padre Manuel Restrepo, un santo, tal vez sí, uno veía ya algunos ejemplos maravillosos, pero no me enseñaban eso. Y yo se lo dije un día al padre socio provincial de los jesuitas, le dije, padre, allá le enseñaron a uno el ego, ustedes son los mejores, ustedes son los chachos, los demás arriba, trépese, súbase, encarámese, sea ministro, sea presidente, pero no me enseñaron, sea servidor de los demás. No me enseñaron el camino a la vida eterna, que es una puerta estrecha, un camino angosto. En cambio ahora diseñamos autopistas de 15 carriles en donde usted sánese, libérese, prospere, victoria. Yo eso no lo vi en el Evangelio, no lo vi. Pero inventamos unas cosas terribles que van en contravía con el Evangelio, son contrarios al Evangelio. Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo. Tome su cruz y me siga. Negarse a sí mismo, mortificar la soberbia, mortificar la vanidad, mortificar la autojustificación, mortificar el ego, niéguese a sí mismo. Nuestro Señor fue crucificado en el tiempo señalado, por obediencia al Padre. Nuestro hombre viejo hay que crucificarlo con Cristo, y empieza en el bautismo y por una conversión. Romanos 6, 5, 2, 7, 4. Es necesario tomar parte en los sufrimientos de nuestro Señor para ser glorificado con Él. Romanos 7, 18. Es necesario tomar parte en los sufrimientos de nuestro Señor para ser glorificado con Él. ¿Les parece grave? No, es lindo. Participar por amor para poder salvarse y poder salvar a los otros. Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo en la historia. Somos el cuerpo de Cristo. Entonces esa predicación victoriosa, materialista, humana, neoliberal parece, nos está matando. Y por eso los evangélicos llenan grandes salones, grandes estadios, y aparecen en grandes aviones y en grandes automóviles. Yo no me imagino a San Pedro y San Pablo, ni a la Madre Teresa, ni a San Francisco de Asís en grandes automóviles y en grandes aviones. No me los imagino. Por eso fueron santos, porque tomaron la cruz de Cristo, porque emprendieron el camino de la humildad, porque emprendieron el camino del amor, el camino del servicio. La Madre Teresa, vimos un ejemplo de un santo, San Juan Bosco, cualquiera. ¿Por qué se nos olvidan esas cosas y a los predicadores se les olvidan? Tenemos que ser santos.
Y la santidad es hacer vida en nuestras vidas la palabra de Dios, coger el sermón de la montaña, Mateo 5, 6 y 7 y vivirlo. Pero es que ahora hay predicadores de la prosperidad, por un lado, predicadores de la misericordia de Dios sin mencionar la cruz, sin mencionar el juicio, sin mencionar el infierno. Sí, la Biblia habla de la misericordia de Dios muchas veces, pero habla 19 veces del infierno también, y habla del lago de fuego en el Apocalipsis, cuando dice ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni los fornicarios, ni los ladrones, ni los mentirosos entrarán en el reino de los cielos, no entrarán. Cuando Jesús nos dice que la puerta es estrecha, el Evangelio hay que leerlo completo, mis queridos hermanos, estamos en el mes de la Biblia, lean los Evangelios y vívanlos. Hagamos un paréntesis un instante. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 17. Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y no con palabras sabias para no desvirtuar la cruz de Cristo, pues versículo 18, pues la predicación de la cruz es una necedad para los que se pierden. ¿Usted se quiere perder? La predicación de la cruz es una necedad. Por eso muchos pastores evangélicos, muchos sacerdotes hoy, muchos líderes carismáticos no predican la cruz de Cristo. Yo he estado en comunidades que tienen 10 años y nunca ha habido una predicación de la cruz de Cristo. La predicación de la cruz de Cristo es una necesidad para los que se pierden, mas para los que se salvan, para nosotros es fuerza de Dios. Es fuerza de Dios la cruz de Cristo. O sea, la predicación de la cruz de Cristo para los que se pierden es una necesidad, dice Pablo, ¿no? Estoy hablando de Corintios, 1 Corintios 1, 17 y 18, y para nosotros es la fuerza de Dios la cruz. San Buenaventura, obispo franciscano, maravilloso. Una vez le preguntaron, obispo, ¿dónde está esa fuente suya de sabiduría? Esa pluma, esa cátedra, esa sabiduría tan grande que tenía San Buenaventura. Dijo, camine les muestro. Y los llevó a su capilla franciscana muy modesta, pero al frente de su capilla había un inmenso crucifijo. Y dijo, esa es la fuente de la sabiduría. Esa es la fuente de la sabiduría. Y es lo que dice Pablo. Y San Francisco de Asís decía, la meditación de la pasión es la fuente de toda la sabiduría. Toda la sabiduría es la meditación de la pasión de Cristo, es la fuente, decía Francisco de Asís. Pero nosotros resolvimos victoria, prosperidad, sanación, liberación y punto. Nos volvimos unas sectas, con el riesgo, como decía un famoso pastor protestante, refiriéndose a los pastores de la prosperidad, que aparecen en esos grandes salones versallescos con esas lámparas y tapetes y eso. La bendición de Dios, la bendición es la materia, ¿no? Todo lo material, no es el cielo. Entonces, decía, están arrastrando millones de almas a la condenación eterna, porque es una predicación sin cruz. Y nos acuerda Pablo, que primera carta a los Gálatas, capítulo 1, si un ángel del cielo o yo mismo les anuncio un evangelio diferente del que les he anunciado, sea maldito, sea anatema. Es decir, las personas que niegan el demonio, que niegan los ángeles, que niegan el infierno, que niegan la cruz de Cristo, que niegan la Virgen, que niegan la Eucaristía, sean malditos, sean anatemas. Esa es la maldición que les echó Pablo, no soy yo, ¿sí? Y les está cayendo. La Iglesia los declara herejes, ¿no? En los concilios, en todas partes, y estamos llenos de eso, estamos llenos por todas partes, ¿no? Por allá es que un sacerdote franciscano se burlaba y el sacerdote le predica a unas monjas contemplativas, oiga, qué triste, y se burlaba del infierno y se burlaba del diablo. Digo, ¿dónde está este sacerdote? ¿Qué le está pasando? ¿Qué hace con la palabra de Dios? ¿Qué hace con la Biblia?
Como les contaba yo en el programa pasado, yo estaba en más de 500, casi en 1000 oraciones de liberación. Yo no puedo decir que eso es una ficción, ni que es parapsicología, ni que es enfermedad, no, ni que es psicología, eso es realidad. Es una terrible y espantosa realidad, como dice Pablo VI en las catequesis sobre el demonio, que las ignoran también, que las ignoran. Los pobres exorcistas en estos días me contaron que a uno lo habían mandado a Gambia, por allá al África, pues eso es una cosa espantosa, pues estos pobres los están mandando a los confines de la tierra para deshacerse de ellos, en algunos lugares, en algunos sitios, pobrecitos, y están cumpliendo una de la obra de misericordia más grande, dice Monseñor Michelini, liberar personas de la tiranía del demonio. Dice, la doctrina de la cruz es una fuerza divina para aquellos que se salvan, locura para aquellos que perecen y escándalo para los endurecidos. 1 Corintios 1, 18, 24. Locura. Sí. Destruirá la sabiduría de los sabios, inutilizará la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el docto? ¿Dónde el sofista de este mundo? ¿Acaso no aconteció a Dios la sabiduría del mundo? De hecho, como el mundo, mediante la propia sabiduría, no conoció a Dios en su divina sabiduría. Bueno, así, mientras los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necesidad para los gentiles. Muy bien, y sigue, la única ciencia de San Pablo es Cristo crucificado. Cristo crucificado, 1 Corintios 2:2. 1 Corintios 2:2. La única ciencia de Pablo es Cristo crucificado. Y la relación entre la cruz y la Eucaristía, hay una relación profunda, porque la Eucaristía es la actualización, es el sacrificio del Calvario vigente. No hay muchas Eucaristías, hay una Eucaristía que se celebra desde el momento de la muerte de Jesús. Relación entre la Sagrada Comunión y la muerte de Cristo, 1 Corintios 11, 26. Y la relación con la cruz. San Pablo fue crucificado, es decir, por su voluntad propia murió y la voluntad divina ocupó su lugar. Gálatas 2, 19 y 20. San Pablo murió, estuvo en las cárceles, lo bajaron por una cesta, lo apedrearon, le cortaron la cabeza. San Pablo no andaba en la prosperidad, ni en carruajes, ni en carrozas, ni en castillos. San Pablo andaba en la pobreza absoluta, en la enfermedad, en la persecución, en la tribulación, y así anduvo Pedro. No es fácil la cruz, acuérdese de Juan Marcos, que siendo muy joven, la casa donde se celebró el cenáculo de Jesús era la casa de Juan Marcos. La casa donde se celebró la última cena y Pentecostés era la casa de Juan Marcos, el evangelista, que era un niño. Y más adelante se va con Bernabé y con Pablo, y en Antioquía le meten una paliza a los tres. Y de ahí cogen un barco por allá y naufragan, iban como para Chipre. Y el muchacho se asustó y se acobardó y se devolvió para donde la mamá, imagínense, y para la casa. Y más tarde vemos ya fortalecido a Juan Marcos, el evangelista Marcos, lo vemos con Pedro y aprende de Pedro todo el evangelio. Y seguramente de niño oyó a Jesús, porque en su casa fue donde se hizo el cenáculo, donde se hizo Pentecostés. Y Juan Marcos regresa y regresa a ser un gran evangelizador y a ser mártir y a ser obispo por allá en Antioquía, en alguna parte. Creo que fue allá donde le dieron la paliza con San Pablo y con esto. Entonces, le tocó vivir la cruz. Claro que muy joven se asustó, pues la paliza, el naufragio y todos los sufrimientos de Pablo y de Bernabé. Y sufrimientos de Pablo en la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 11, Pablo hace alarde de sufrimientos todo el tiempo. Hizo alarde de muchos sufrimientos, y eso dice, ministros de Cristo, más yo que ellos, ministro más en azotes, más en cárceles, más en persecuciones, era más ministro de Cristo porque tenía más azotes, más cárceles y más persecuciones, pero ahora no, ministro de Cristo yo en diamantes, en prosperidad, en billetes, en éxito, en victoria, ay no, por Dios, ¿cómo han desvirtuado el Evangelio? Han difamado el Evangelio.
estos hermanos pastores y estos hermanos carismáticos y muchos sacerdotes hoy que no quieren hablar de la cruz de Cristo, ni quieren hablar del infierno ni del diablo, difamando el Evangelio. Dice San Pedro en una carta que habrá falsos doctores, teólogos en las facultades de teología y en los seminarios que difamarán el camino de la verdad. Una de las señales de los últimos tiempos es esa, los falsos doctores que difamarán el camino de la verdad. Sigamos con San Pablo, es decir, Jesucristo se anonadó y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y en Filipenses 3:18 nos habla de los enemigos de la cruz. ¿Es usted de los amigos de la cruz o de los enemigos de la cruz? Y si es enemigo de la cruz, está camino de la perdición, nos dice el apóstol. Los enemigos de la cruz de Cristo. Estoy hablando de Filipenses 3:18. La sangre de la cruz ha reconciliado con Dios todas las cosas en el cielo y en la tierra. Colosenses 1:20. Nuestra sentencia de condenación ha sido rasgada y clavada en la cruz con el sacrificio de nuestro Señor, Colosenses 2:14. Nuestro Señor carga la cruz para ir al Calvario. Simón Cirineo, nuestro Señor es clavado en la cruz. Debemos crucificar nuestra propia carne con sus vicios, pasiones, para ser verdaderos discípulos de Cristo. Gálatas 5:24. Debemos crucificar nuestra carne. Yo no soy de la línea de San Juan de la Cruz en algunas cositas, no me gusta, a mí, es decir, porque no soy capaz, por cobarde, pero que San Juan de la Cruz pedía más cruces, más sufrimiento y más dolores. San Ignacio de Loyola fue más aterrizado, decía, acepte con alegría lo que Dios le ha enviado, eso, no pida. Pero hay gente valiente. Que el Señor la tenga en su gloria, Susana de Agón, que fue secretaria de Lino Sevillano, que tenía dones místicos, de revelaciones y de cosas. Un día le dijo al Señor que ella quería un calvario. Bueno, al otro día le cayó la puerta del garaje y le rompió las rótulas de las rodillas. Después le secuestraron la hija, después la dejó el marido, después le dio un cáncer, después, bueno, ella le dijo al Señor que quería un calvario, que quería participar de la pasión de Cristo. Y le participó. Que el Señor tenga en su gloria a Susi. Dios la bendiga porque me hizo mucho bien, tenía revelaciones muy lindas y era un alma sencilla, simple, mística. Y ya se encontró con su jefe, que fue Lino Sevillano. Ella trabajó en la oficina de Lino, que era abogado. Y bueno, Lino no vivió esa cruz tan grande, no, porque es que él no pidió eso del Calvario. Hay que hacerlo de San Ignacio de Loyola, aceptar con alegría y unir a la pasión de Cristo. Mire, Señor, yo uno a tu pasión por la conversión de mi familia, por la conversión de mis amigos, de mis enemigos. Ese código de conducta que Dios nos dio tan difícil en esta semana, que ha sido una semana dura, en Lucas 6, cuando Jesús nos manda a amar los enemigos, rogar por los que nos persiguen, ponerle la otra mejilla al otro, ese código de vida de los cristianos lo estamos viviendo o estamos viviendo el código falso de la prosperidad. Jesucristo no habló de eso. No podéis servir a Dios y al dinero, nos dijo. No pueden servir a Dios y al dinero, porque amará a uno y odiará al otro. Entre más posesiones y bienes materiales tenga, uno es más difícil salvarse. Qué difícil que un rico entre en el reino de los cielos, lo dijo Jesús, ¿no? ¿Para qué anden pidiendo eso? Pídenle a Dios lo necesario, como dice el apóstol San Pablo, la oración de Agur allá en el Antiguo Testamento. Pídanle a Dios lo necesario. Y a veces nos llenamos de bienes y de cosas que nos empiezan a apartar del amor de Dios, porque nuestro corazón se va forrando de oro. Me acuerdo de una de esas imágenes poéticas de Lino Sevillano muy linda, que decía que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto, y decía Lino, es que usted forra un grano de trigo en oro y lo echa en el suelo y no puede germinar. Su corazón está lleno de oro y de deseos. Nosotros a veces no solamente somos ricos por la cantidad de bienes materiales, sino por los deseos de tener bienes materiales. Nos volvemos ricos de corazón. De manera que Cristo nos dice, tenemos que aprender, como decía Edith Stein, esta Sor Teresa Benedicta de la Cruz,
decía, tenemos que aprender el fiat voluntas tua, y el fiat voluntas tua es el abandono absoluto en la voluntad del Padre, que a veces me da bienes materiales, que a veces me da bendiciones espirituales, que a veces me da muchas bendiciones de carismas, de dones, y a veces me da cruces y dolores y humillaciones y sufrimientos. Y la humillación es una magnífica cruz. La Madre Teresa de Calcuta decía que para ser humilde se necesitaba vivir muchas humillaciones. La Madre Teresa, que fue tan generosa y tan caritativa y tan bondadosa y tan grande, es una santa maravillosa. Ni victoria, ni plata, ni éxito, no. Éxito espiritual mucho, porque empezó con los pobres más pobres del mundo y terminó en el ministerio de los que vivían solos, aunque fueran ricos o pobres. Muchos ministerios estableció después cuando descubrió que la pobreza también era la soledad de ricos, de gente importante que vivían solos y vivían una extrema pobreza. Vamos a hacer un paréntesis un instante. No hay otro más seguro camino que el padecer. Esta es la senda por donde fue Cristo y todos los suyos, que él llama estrecha. San Juan de Ávila, carta 58. El Salvador levantó la voz y con voz incomparable dijo: conozcan todos que la gracia sigue a la tribulación. Sepan que sin el peso de las aflicciones no se llega al colmo de la gracia. Comprendan que conforme al incremento de los trabajos se aumenta juntamente la medida de los carismas. No quieren errar ni engañarse, esta es la única verdadera escala del paraíso, y fuera de la cruz no hay camino por donde pueda subirse al cielo. Santa Rosa de Lima. Estoy leyéndole algunos anticos, ¿no es cierto? El camino de nuestra santificación personal pasa cotidianamente por la cruz, no es desgraciado ese camino, porque Cristo mismo nos ayuda y con Él no cabe la tristeza. Me gusta repetir con el alma traspasada de alegría: ningún día sin cruz. Monseñor Escrivá Balaguer, San José María Escrivá. Oigan esto cuantos se avergüenzan de la pasión y de la cruz de Cristo, porque si el príncipe de los apóstoles, aún antes de entender claramente este misterio, fue llamado Satanás por haberse avergonzado de él, ¿qué perdón pueden tener aquellos que después de tan manifiesta demostración niegan la economía de la cruz? Porque si el que así fue proclamado bienaventurado, si él que tan gloriosa confesión hizo tal palabra hubo de oír, considerad lo que habrán de sufrir los que después de todo esto destruyen y anulan el misterio de la cruz. San Juan Crisóstomo. Los que destruyen y anulan el misterio de la cruz, los que lo niegan, ¿cuánto habrán de sufrir después? Qué lindo, ¿no es cierto? Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Nos lo dice Cristo, esta vez en nosotros, como el mismo íntimamente la cruz de cada día. Inmolemos cada día nuestra persona y toda nuestra actividad. Imitemos la pasión de Cristo con nuestros propios padecimientos. Honremos su sangre con nuestra propia sangre. Subamos con de nuevo a la cruz. Si quieres imitar a Simón de Cirene, toma la cruz y sigue al Señor. San Gregorio Nacianceno. La cruz viene de Dios, no hay que estar contemplando bobamente, sino adaptarse a ella como haríamos con una persona que hubiera de vivir siempre a nuestro lado. No hay que pararse sin pensar, sino avanzar dulcemente, aceptar las cosas con sencillez, no reflexionar demasiado sobre ellas y tomarlas como de la mano de Dios. San Francisco de Sales. La cruz es el libro vivo del que aprendemos definitivamente quiénes somos y cómo debemos actuar. Este libro siempre está abierto ante nosotros. Juan Pablo II. Juan Pablo II. La cruz es el libro vivo, dice Juan Pablo II. Entonces, volvamos a leer al beato Juan Pablo II. La cruz es libro vivo del que aprendemos definitivamente quiénes somos y cómo debemos actuar.
Este libro siempre está abierto ante nosotros. El mundo no puede salvarse sino con la cruz de Cristo. San León Magno, por Dios, pues los santos, los papas, todos nos han hablado y se han escrito libros sobre la cruz. De manera que si usted acepta la cruz y la acepta con alegría y la une a la pasión de Cristo por la iglesia, por su familia, la convierte en una oración. Si usted la pone sobre la patena donde se celebra el sacrificio de la cruz en el altar, usted pone su propia cruz, pero no huya de los sufrimientos porque entonces los sufrimientos lo destruirán a usted. Si usted acoge los sufrimientos con alegría y los une a la pasión de Cristo por la iglesia, va a salvarse. Señor Jesús, que te conozca y me conozca. Señor Jesús, enséñame a amarte, enséñame a amar. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, inúndanos con la gracia de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Y nuestro santo ángel de la guarda, velad por nosotros. Amén.